Buenas noches, Licen. Muy buenas noches, compañera. Bienvenida al desarrollo de la presente clase. Buenas noches, Licen. Stephanie, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Licen. Edith, ¿cómo está? Muy buenas noches. Un gusto poderle saludar. Bueno, compañeros, bienvenidas, muy buenas noches. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Gracias por estar pendientes y asistir al desarrollo de la presente clase relacionada a la materia de inglés. Vamos a iniciar con el desarrollo de la misma. Iniciamos, en pantalla ustedes ya pueden observar el desarrollo del documento en relación a la tarea que ustedes tienen programadas para esta semana. Tenemos el formato para recursos de aprendizaje tarea. Estamos en el nombre de asignatura inglés. En la unidad 2, tema número 4, vamos a ver los adjetivos en inglés, definición, orden, tipos y características. Tienen el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y las instrucciones en relación al contenido mismo de la tarea. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 4. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. La actividad dice, desarrolla las siguientes actividades. ¿Cuántos tipos de sustantivos existen en inglés? Serán 8, serán 3, 6, 5. Ustedes tienen que analizar igual las clases anteriores para que puedan resolver este tema. La siguiente dice, es un ejemplo de sustantivo abstracto. ¿Cuál de ellos será? ¿Será child? ¿Será Charles? ¿Será police? ¿O será imagination? ¿Cuál de ellos será? Ustedes tienen que saber. Igual y eso les va a explicar. La siguiente dice, es un ejemplo de sustantivo común. Table, love, George, club. ¿Cuál de ellos será? Un sustantivo común. Ahí ustedes igual tienen que determinar. El siguiente dice, es un ejemplo de sustantivo contable. William, bananas, honey, read. ¿Cuál de ellos será sustantivos contables en el que, o que está constituido como sustantivo contable? Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Y por último, dice en la siguiente imagen, traduzca al inglés y ordene los sustantivos contables e incontables. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, manzana, pan, harina, huevo, jugo, jitomate, leche, té, naranja, agua. Eso tienen que traducir a inglés. Y una vez que traduzcan a inglés, tienen que ustedes clasificarlos tal como se ven en imágenes, en sustantivos contables y sustantivos no contables. Los que se pueden contar y los que no se pueden contar, y eso nosotros ya les habíamos explicado. La manzana será contable, será incontable o no contable. ¿Qué dicen ustedes? El jugo podremos contar, podemos no contar. La leche, el agua. Ya ustedes tienen que analizar ese tema en relación a la tarea. Súper facilita esa tarea para la presentación. Deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada. Nada me hacen recortado, todo me tienen que hacer a mano. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido de ser necesario. La rotulación de la hoja, como de acuerdo al esquema que ustedes tienen en pantalla, eso es obligatorio. El nombre del colegio centrado, el nombre de ustedes, el grado, la fecha, la materia, el tema del deber y la semana a la que pertenece. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer en relación al rotulado, y posteriormente que está rotuladita su hoja de trabajo, proceden a desarrollar todo su tarea. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Deben leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones, y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad 2, al final ya de esta unidad. Estamos con el tema adjetivos en inglés, definición, orden, tipos y características correspondientes a la semana 4 del 17 de abril. Esta tarea permite entregas desde el 17 de abril, la fecha límite de entrega es el 30 de abril, la fecha de publicación de calificaciones será hasta el 5 de mayo del 2023. Entonces ya saben qué es lo que ustedes tienen que hacer y el tiempo que les resta para cumplir con esta actividad, con esta tarea. Ya saben lo que ustedes tienen que hacer. Vamos a iniciar con el contenido del material de apoyo que ustedes tienen programados para esta semana.
Vamos a ver, permítanme un segundito nomás, ya les atiendo.
Les pido disculpas por este pequeño lapsus, una pequeña dificultad que había que solucionar. Ya estamos de vuelta para iniciar con el desarrollo de las actividades correspondientes a esta unidad en relación a los adjetivos en inglés. Vamos a ver los adjetivos en inglés, definición, orden, tipos y características de los adjetivos. Ya sabemos que los adjetivos, ¿qué es lo que hace un adjetivo dentro de una oración? Un adjetivo lo que hace es calificar, es determinar a un sustantivo. Por ejemplo, puedo decir la casa grande, puedo decir el auto nuevo, la chica hermosa, el joven inteligente, el alumno inteligente, que son miles de cosas que se pueden utilizar con los adjetivos. Para ello, nosotros vamos a ver igual dentro de inglés, vamos a ver la clasificación de todos estos adjetivos, cómo están organizados, cómo están estructurados dentro de la gramática inglesa en la formación de oraciones. Vamos a ver, los adjetivos son aquellas palabras que utilizan para modificar o acompañar el nombre o sustantivo. En general se usan para describir, ampliar, complementar o cuantificar el nombre de la oración. Son palabras que nombran o indican cualidades, rasgos o propiedades de los nombres o sustantivos que los acompañan. Palabras que describen objetos, ideas a personas. Prácticamente el adjetivo lo que hace es calificar al sustantivo como tal. Por ejemplo, podemos ver los siguientes. Por ejemplo, the tall man, estoy diciendo el hombre alto. En este caso, tall es el adjetivo. Tenemos aquí el adjetivo tall y tenemos el sustantivo. El sustantivo es man. Ahí podemos observar. Tenemos la siguiente, a happy girl. Entonces aquí tenemos el sustantivo como tal, al cual está describiendo el adjetivo. En este caso tenemos el adjetivo happy. Happy es feliz. Entonces dice la niña o la chica feliz. A dark street. Street es el sustantivo, es una calle. ¿Cuál es la particularidad de esta calle? Que está determinada por el adjetivo dark. Habíamos visto en los colores y en los colores dark significa oscuro. Entonces aquí se determina o se traduce como una calle oscura. A Spanish woman, tenemos woman, es el sustantivo. ¿Y cuál está calificando? El adjetivo. En este caso, Spanish. Spanish corresponde al adjetivo. The red ball es el sustantivo es ball, que se traduce al español como pelota, y en este caso tenemos un adjetivo descriptivo en relación a los colores, que prácticamente está diciendo de qué color es la pelota. Entonces dice the red ball, la pelota roja. A cold winter, en este caso winter, es una estación del año, en este caso estamos hablando del invierno, y cold es el adjetivo está determinando en este caso que está frío, entonces a cold winter dice un invierno frío. The glass table, table es un sustantivo común, estamos hablando de una mesa, no determinamos la mesa, y en este caso glass es el adjetivo como tal. Este adjetivo está determinando de qué material, en este caso es la mesa. De glass table, la mesa de vidrio. Entonces aquí tenemos, en este caso, tall, en la primera oración no hemos marcado. Tall es el adjetivo y está determinando el tamaño del hombre. Entonces, the tall woman es el hombre alto. Y así nosotros podemos ver la determinación de cada uno de ellos, la aplicación de los adjetivos dentro de ejemplos, cómo funcionan cada uno de ellos. Características de los adjetivos en inglés. La principal característica es que antecede al sustantivo en la mayoría de los casos. Ustedes ven, todos los adjetivos como tal están antes de un sustantivo. Siempre va a estar en esa posición en las oraciones. Ahí nosotros los podemos determinar. Entonces dice antecede al sustantivo en la mayoría de los casos. Por ejemplo, latest update. Aquí tenemos obviamente latest es el adjetivo y siempre está adelante de un sustantivo. El sustantivo está después. An important information. Important es el adjetivo y obviamente está primero y luego el sustantivo como tal, que es information. My grandma loves reading.
En este caso tenemos aquí, tenemos el adjetivo que está determinando un adjetivo. En este caso es un adjetivo posesivo, porque estoy hablando de mi abuelo, mi abuela. Entonces aquí tenemos, luego tenemos el sustantivo, que es un sustantivo propio, un sustantivo determinante, que está posterior al adjetivo posesivo. Esas pues, son las características en cuanto a esta primera regla. Obviamente siempre van a estar antecediendo a la mayoría de los sustantivos, en la mayoría de los casos. Otra de las características es que un sustantivo puede funcionar como adjetivo cuando se usa para describir a otro nombre. O un sustantivo puede funcionar como adjetivo cuando se usa para describir a otro nombre. Por ejemplo, tenemos the leather purse. Entonces aquí tenemos, obviamente, este sustantivo se transformó en ¿qué? En adjetivo. Tenemos dos seguidos y obviamente aquí tenemos el sustantivo al cual infiere, al cual lo determina dentro de la acción. Tenemos a department store. Entonces aquí tenemos igual, tenemos el adjetivo, un sustantivo que se transforma en adjetivo. Y esto nosotros ya vamos a ver en las siguientes clases, cómo se van transformando, cómo se puede transformar un sustantivo a un adjetivo o un verbo también a un adjetivo. Hay diferentes estructuras dentro de inglés que se aplica dentro de estas formas. Tenemos la siguiente oración que dice the police office. Tenemos igual police, es un sustantivo, pero en este caso actúa como un adjetivo dentro de la oración y en este caso el siguiente sustantivo sí se queda como tal porque es quien lo infiere. Entonces aquí tenemos de police office, la oficina de policía, o la estación de policía. Entonces ahí tenemos la determinación. Son variables en género y número. Varían, sí varían en relación al género y también al número. Es decir, al masculino, al femenino, al singular y al plural sí son variables. Por ejemplo, tenemos aquí she has funny friends. Entonces aquí tenemos funny como adjetivo. Obviamente está en este caso, estoy hablando de amigos, en este caso amigas, perdón, porque tenemos la primera automáticamente, tenemos tenemos el pronombre, en este caso tenemos she, y she obviamente es el femenino y por tanto todo lo que se hable dentro de esta oración está en género femenino. En cambio aquí tenemos he ya sabemos que dentro de los pronombres actúa o está determinado para él, para el hombre. Dice he called his, en este caso ya tenemos el adjetivo his, que obviamente se transforma para poderlo determinar. En este caso estamos hablando de un hombre. He called his grandma yesterday night. Ahí tenemos la determinación. La siguiente tenemos you need to buy two blue flowers. Entonces estoy hablando ya, en este caso, del plural, porque estoy hablando de cuánto, estoy hablando de dos flores. Entonces, dos flores azules. Entonces aquí estoy determinando, aquí es el adjetivo, obviamente que los determina, los describe, en este caso que son dos y son azul, en este caso de las flores. Flores es el sustantivo propio del sustantivo determinante del cual estoy hablando en la oración. Entonces son variables en relación al género y también al número. Ya vamos a ver cada uno de ellos ya de una forma más estructural. Para subrayar o reforzar el significado de un adjetivo, utilizamos también very, utilizamos really, delante del adjetivo que queremos enfatizar, del que queremos determinar con mayor frecuencia. Por ejemplo, this is a very hot potato. Entonces aquí nosotros estamos con este hot, obviamente, perdón, con el very, con la determinación very, que es un auxiliar, un complemento. Prácticamente de esa manera nosotros estamos determinando con mayor firmeza, en este caso que está caliente, en este caso que está, puede determinarse que está la papa caliente, ¿no es cierto? La siguiente dice, those are some really hot potatoes. Entonces aquí también utilizamos el really, aquí está determinando con mayor énfasis. Dice acá, realmente está caliente, dice las papas. Entonces le está dando un mayor énfasis a la determinación, a la utilización del adjetivo, en este caso del hot. Está dándole mayor determinación, tanto con very como con really. Ambos lo determinan de una forma más fuera de lo normal, le determina.
También se utilizan las expresiones a tener en cuenta. Algunas expresiones a tener en cuenta. Los adjetivos pueden ir después de verbos, de estados o sensaciones, como por ejemplo el verbo to be, ser o estar, o to feel, sentir, o to smell, oler, y así sucesivamente una serie de verbos, los más utilizados que tenemos dentro del inglés. Por ejemplo, tenemos el siguiente. Dice, I feel good this morning. I think I'll go raining. Entonces nosotros ya tenemos aquí good, es un adjetivo que determina o se determina como bueno. En este caso estamos hablando de una mañana, entonces, ¿qué es una buena mañana? Entonces ahí lo está determinando. A wisdom, igual tenemos aquí como adjetivo, tenemos utilización, dice you look wisdom, are you on a diet? Entonces ahí tenemos la determinación. Tenemos la siguiente, Chris died, en este caso es una negación dying con because he's sick. Entonces aquí tenemos igual la utilización de sick como adjetivo. Entonces en este caso va después del verbo. Si nosotros tenemos en cuenta, de acuerdo a la regla ortográfica, los adjetivos también pueden ir después de un verbo. En este caso tenemos aquí he is, la contracción de he is, que es his, es la utilización del verbo to be en relación a él. Entonces ahí tenemos la utilización. Y igual tenemos, por ejemplo, aquí tenemos Italy is beautiful. Is es el verbo ser o estar en presente. Entonces ya se cumple la regla ortográfica. Dice, I don't think she seems nice at all. Entonces aquí tenemos igual she, en la utilización del verbo, en este caso, de este verbo seems. Ahí tenemos nice. Tenemos la siguiente, you look tired. Entonces tenemos aquí el verbo look, que es mirar. Entonces tenemos aquí la utilización del adjetivo tired como tal. Entonces cumple lo que determina la regla ortográfica. Tenemos la siguiente, the night become dark, tenemos become, después de become tenemos la utilización del adjetivo dark, que lo determina como oscuro, como que lo determina como intenso. Algunas expresiones en adjetivos pueden parecer después de un nombre. Por ejemplo, dice The Princess Royal is visiting Oxford today. Dice el príncipe royal visitará Oxford hoy. Entonces ahí tenemos igual. Tenemos la utilización también. Dice, algunas expresiones de adjetivos pueden parecer después del nombre. Tenemos la siguiente, the president-elect made a speech last night. Tenemos otra igual, la determinación de president-elect. Tenemos, he revised a core material the following week. Nos dice que revisen el material de la tarea, de la estructura de la tarea de la presente semana. Entonces aquí nosotros ponemos core material. Entonces ahí tenemos. Ciertos adjetivos como involved, present, concerned pueden colocarse antes o después del nombre al que modifican, pero su significado será diferente dependiendo de la posición. Por ejemplo, tenemos I want to see the people involved. Dice, quisiera ver a la persona implicada, involved, implicada. Entonces ahí se cumple la aplicación del adjetivo y de la regla en cuanto a su utilización. I was involved discussion. La discusión ha sido detallada y compleja. Vemos la ubicación. La ubicación cambia de involved y obviamente también cambia el significado. Son palabras que tienen la misma estructura, el mismo significado en determinadas ocasiones, pero de acuerdo a la posición en la que se ubiquen dentro de la oración, también cambian. No son accidentes y son excepciones de regla que se cumplen dentro del idioma inglés. Hay palabras, por ejemplo, help. Nosotros como tal le conocemos como ayuda o auxilio. Pero si nosotros lo utilizamos en determinadas posiciones, después de un verbo, después de un adjetivo, cambian su significado. Eso hay que tener mucho cuidado. No es como en el español. Auxilio significa auxilio aquí para siempre. Madre significa de aquí para siempre. Tiene un significado unísono en todas las oraciones. En cambio, en el inglés, determinadas palabras, de acuerdo a la posición de la oración, va a cambiar, va a modificarse.
Tenemos la siguiente oración que dice, he is a list of the people present at the meeting. Aquí está la lista de las personas presentes en la reunión. Dice, tenemos present, tenemos el adjetivo presente. Dice present. Vamos a ver. La siguiente vuelta dice la misma oración con el mismo adjetivo. Dice, the present situation is not sustainable. La situación actual no es sostenible, dice. Entonces automáticamente ya tiene otro contexto este present y obviamente está ubicado en otra posición. Eso le hace cambiar. I need to see the men connected by this accusation. Dice, necesito ver al hombre al que se refiere esta acusación. Entonces aquí tenemos concern como tal. Está determinado que dice, necesito ver al hombre que se refiere, concern que se refiere. En cambio, el siguiente concern dice, a concern father come to see me today. Un padre inquieto me ha venido a ver hoy. Entonces ya cambia. Acá se transforma o se traduce como inquieto, concerned. Entonces ya cambia en toda la estructura. El orden de los adjetivos en inglés es importante para el desarrollo de las estructuras de las oraciones. En cuanto al orden correcto de los adjetivos en inglés, el primero que siempre vamos a utilizar es un quantity, es un cuantificador. El segundo es un quantity o también puede ser una opinion, puede ser un cuantificador, puede ser una opinión. El tercero es size, que determina una medida, una talla. El siguiente age, que determina una edad. Shape, que prácticamente es una descripción. Color, que determina el color. El siguiente, la nationality, nacionalidad. Y el octavo, material, es el material. Entonces, ¿cuántos tipos hay de adjetivos? Son 8 tipos de adjetivos, el cual están determinados en el siguiente orden. En cuanto a los tipos de adjetivos en inglés, de estos mismos, de los mismos que acabamos de ver, quantity, quality, opinion, size, age, shape, color, nationality y material, tenemos los siguientes tipos de adjetivos en inglés. Por ejemplo, el adjetivo calificativo o cualitativo. Por ejemplo, tenemos good, bueno, bad, malo, thin, fat, blonde, caring, smooth, smart. Adjetivos, en cuanto a los adjetivos cuantitativos o de cantidad, tenemos known, some, any, many, little, few, much, and out. Esos son los adjetivos cuantitativos. Los adjetivos demostrativos, los que demuestran, igual que en el español, tenemos this, tenemos that, this y those. Esos son los adjetivos y obviamente que vamos a ver ya más adelante cómo se estructura. Los adjetivos distributivos, each, very, either, neither. Los adjetivos interrogativos que están constituidos como las who questions, que ya vamos a ver más adelante, que tenemos, dentro de ellos tenemos los ejemplos was, what, which, where, why, who. Por ejemplo, what time is it? ¿Qué hora es? O what is your name? Entonces estamos utilizando el what como ejemplo en algunas oraciones. Y así con was, con which, con where, we y who. Los adjetivos numéricos o numerales son todos los números, tanto ordinales como los números, los cardinales. Dentro de ellos, por ejemplo, los cardinales tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el infinito. Mientras que los ordinales, los que determinan orden, first, second, third, fourth, fifth, y así sucesivamente. Que los traducimos como primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, y así sucesivamente. Y los adjetivos posesivos, los que determinan como mío, por ejemplo, my mother, my book, my car, my house. Ahí tenemos my, tenemos this, tenemos there, tenemos you y tenemos all. Esos son los adjetivos posesivos. Esos son los tipos de adjetivos que existen en inglés y que nosotros hemos de seguir viendo y hemos de seguir analizando en las siguientes clases. Hemos de seguir viendo. De esta manera llegamos ya a la parte final y basado en estos adjetivos que ustedes tienen aquí, son la tarea que ustedes tienen y también un poco de sustantivos que ustedes tienen y que tienen que revisar las clases y el material anterior para poder englobar la información y poder responder todas las preguntas que se han planteado en la presente tarea. De esta manera, señores y señores, llego a la parte final. Me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan un excelente fin de semana.
Gracias, Gracias, Lisa. Lisa. Buenas noches, Lisa.